Muy buenos días, queridos estudiantes, sean todos ustedes bienvenidos el día de hoy a nuestra clase de religión. Hoy vamos a hablar acerca del cisma de Occidente. En la clase pasada vimos el cisma de Oriente, donde la Iglesia Católica de Roma se separó de la Iglesia Ortodoxa, ¿no? Debido a diferencias lingüísticas, culturales y a la acusación del patriarca de Constantinopla, Miguel Celurario, a la Iglesia de Roma por el uso del pan ácimo. ¿Correcto? Entonces se da esta bula papal en la cual se excomulga a la Iglesia Ortodoxa. Pero el tema no queda ahí. Varios años después, ¿correcto? Estamos hablando que en 1054 se da este cisma. 3 siglos después, la Iglesia nuevamente se ve sacudida por otro problema. Pero este problema atañaría a aspectos políticos. A ver, vamos a ver. Ahí está. Muy bien. ¿Listo? ¿Cuál es este nuevo problema que se inicia, se da? El problema que pasa es aproximadamente, escúchame con atención, en el año de 1304, un problema que surge entre el Papa de Roma, Bonifacio VIII, y el rey de Francia, Felipe IV, más conocido como Felipe el Hermoso. ¿Correcto? Empezamos. Se da la lucha entre Aviñón y Roma. Entre Roma y Aviñón. La causa fue de un mal mayor. El gran cisma que dividió la cristiandad occidental durante 39 años, desde 1378 hasta 1409. En esa época, en ese lapso de años que transcurrió, hubo 2 papas. Sí, profesor, ¿qué papas eran? Fue el Papa de Roma y el Papa de Aviñón, ¿correcto? En esos 31 años que duró el cisma de Occidente. Este cisma se suscitó, se dio, ¿correcto? Además de disminuir la autoridad, rompe por la mitad la Iglesia Católica. Los fieles vivieron 39 años sin saber quién era el verdadero Papa. El descrédito del papado aumentó el poder de las iglesias nacionales, las iglesias locales. ¿Pero qué pasó? Vamos a empezar. ¿Cuál fue la causa del cisma? Se debió principalmente a la rivalidad entre los cardenales franceses y los cardenales italianos. Cada partido quería un papa de su respectiva nación. Así llegó a establecer el doble papado, uno en Roma y otro en Aviñón, opuestos entre sí, y que dividieron la cristiandad occidental, ocasionando un profundo descontento en la Iglesia.
El rey francés Felipe el Hermoso quería financiar todas sus conquistas y por consiguiente otorgó el pago de impuestos y en ello estaba involucrado el clero. El Papa Bonifacio le escribe una bula diciendo de que no tenía ningún tipo de autoridad sobre la iglesia, que esa autoridad le competía únicamente al Papa. Entonces, es bajo ese contexto que se comienza a suscitar este inconveniente. A ver, ¿cómo se da el cisma? A la muerte de Gregorio VI, se reunieron los cardenales residentes en Roma sin esperar a los ausentes. Esos ausentes eran 11 franceses, 4 italianos y un español. Pedro de Luna. El pueblo romano se reunió en la Plaza Vaticana pidiendo un papa romano. A ver, un papa. En la mañana del 8 de abril, los cardenales eligieron un italiano que tomó el nombre de Urbano VI. Fue el arzobispo de Bari. El arzobispo de Bari. 10 días después, los cardenales asistieron a la coronación y prestaron obediencia al nuevo papa. Muy pronto el carácter intransigente de Urbano VI con los cardenales disgustó mucho porque el papa no quería volver a Aviñón y los apremiantes requerimientos del rey de Francia crearon una situación peligrosa que terminó en cisma. ¿Por qué tenía que regresar a Aviñón? Dice Urbano VII. Porque durante 68 años la sé pontífice de Roma se trasladó a Aviñón. Y después de la muerte de Bonifacio, hubieron dos papas, Benedicto VI y Clemente V. Y es este último quien traslada a Clemente V la sede desde Roma hasta Aviñón. Entonces, el Papa Urbano VI no decide trasladarse a Aviñón. Yo me quedo en Roma. Entonces, todo ello termina agudizando más las crisis. Un grupo de cardenales franceses se alejó de Roma y 4 meses más tarde proclamó un manifiesto que invalidaba la elección del Papa Urbano VI por la falta de libertad y decidió nombrar como Papa a Clemente VII. Y Clemente VII fijó su residencia en Aviñón. Entonces había el de Roma, Urbano VI, fíjate el dibujito, y el de Aviñón, Clemente VII. Entonces la cristiandad, el mundo católico estaba dividido. ¿A qué papa voy a obedecer? ¿Al Papa Romano? ¿Al Papa de Aviñón? Entonces, ello trae consecuencias graves, el debilitamiento de la iglesia, y es aprovechado por muchos monarcas para pedir la salida de la iglesia de sus pueblos y para que muchas iglesias locales comenzaran a tener poder propio, ya que no había un solo líder, sino dos. Muy bien, pero profesor, ¿cómo se desarrolló el cisma? Al ocurrir la muerte de Urbano VI, los cardenales erigieron sucesivamente a Bonifacio IX entre 1389 y 1404. ¿Ya? Eligieron entonces a Bonifacio IX.
Pero profesor, ¿quién era Urbano VI? Ah, Urbano VI era el antiguo papa. Muere en Roma Urbano VI y muere Urbano VI y eligen a Bonifacio IX. Después de Bonifacio IX, eligen a Inocencio VII y por último a Gregorio XII. Todos ellos papas romanos. Mira, después de Urbano VI viene Bonifacio IX, Inocencio VII y Gregorio XII. Pero en Aviñón también hacen lo mismo. Tras la muerte de Clemente VII, Papa de Aviñón, eligen a Pedro de Luna. Eligen a Pedro de Luna como Papa en Aviñón, que tomó el nombre de Benedicto XIII. Entonces Pedro de Luna se llamó Benedicto XIII. A pesar de haberse comprometido a renunciar si fuera necesario para poner término al cisma, no cumplió su palabra cuando llegó el caso. Entonces ya había demasiados papas. Y la crisis cada vez se agudizaba más. Cada vez estaba terrible esta situación. Entonces, los serios prejuicios causados por el sistema de la Iglesia motivaron a muchos a ponerle fin. La Universidad de París puso 3 procedimientos. 1. Para poner fin a estas disputas papales entre ambos, vamos a hacer lo siguiente. Dice, que ambos papas renuncien, tanto Gregorio XII como Bonifacio VIII. Se reúne un concilio para decidir y un compromiso entre todos para someterse a la decisión de un árbitro. Prevaleció el segundo. O sea, ¿qué significa que se realizó un concilio? La mayor parte de los cardenales de Gregorio XII, Papa Romano, y Benedicto XIII y Benedicto XIII, convinieron contra la voluntad de ambos y celebraron un concilio, el concilio de Pisa de 1409. Mira, entonces en ese concilio se reúnen y deciden en ese momento por mayoría, en la cual asistieron 34 cardenales y numerosos obispos, y la celebración se basaba en el principio de la superioridad del concilio. El concilio de Pisa fue contraproducente, pues depuso a 2 papas, o sea, depuso a Gregorio XII y a Bonifacio XIII y eligió a Alejandro V. Y Alejandro V, quien luego le sucedió Juan XXIII. Pero ¿qué pasaba? Había 3 papas. Estaba el de Roma, Gregorio XII, el de Aviñón, Benedicto XIII, y el papa elegido por el concilio de Pisa, Alejandro V. Entonces, peor aún, la situación se ponía insostenible. Hasta que en el año de 1414 se convoca al Concilio de Constanza. Ese concilio se llegó a obtener primero la renuncia de Juan XXIII. Juan XXIII renuncia, el Papa de Pisa renuncia. También renuncia Gregorio XII, el Papa de Roma. Después de reconocer al concilio, solo el Papa Pedro de Luna, el Papa de Aviñón,
conocido como Benedicto XIII, se negó a renunciar. No, yo no renuncio, yo me quedo, soy papa, me gustó ser papa. Entonces, él no renuncia, por lo que fue depuesto, retirándose al verse abandonado por casi todos a la fortaleza de Peñíscola en España. O sea, él decide renunciar, pero los obispos, todos quienes estaban a su favor, le dan la espalda. Entonces, ante ellos se retira. Ya no hay papa. Y el concilio de Constanza, el 11 de noviembre de 1417, elige a Martín V. A Martín V, a quien reconocerían todas las naciones de la cristiandad. Martín V pone fin al cisma de Occidente, nuevamente regresa o restituye a Roma como la sede papal, ¿correcto? Al cierre papal. De este modo, finaliza lo que podría haberse consumado como una nueva escisión dentro de la iglesia. Ojo que Clemente VIII, para que abdique Clemente VIII y se ponga el cierre al definitivo al cisma de Occidente. Entonces, aquí, como podemos observar, la iglesia se fractura, se desquebraja, se rompe. La unidad nuevamente se ve que peligra. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetirte, la iglesia, aparte de ser la iglesia de Dios y fundada por Jesús, también está compuesto por hombres, y de una u otra forma, a la larga, los hombres con el tiempo se corrompen por el poder. Entonces, Martín V trae la unidad a la iglesia, y a partir de 1417 la iglesia nuevamente regresa por el camino unitario. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud?